En la víspera de la Navidad pasada, llegué tarde a la fiesta de mi familia. Me detuve en la banqueta helada, puse la mano en la perilla de la puerta y escuché la voz de mi papá resonar a través de la madera, como si yo no existiera allá afuera. Gracias a Dios que Mariana no vino. Las copas tintinearon. Mi hermana se rió. De todas formas, nadie la quiere aquí. La sala entera respondió con carcajadas cómodas, del tipo que nace de quienes repiten la misma broma desde hace años. Yo estaba de pie en el frío, con un regalo en la mano y la llave de la casa en el bolsillo. No de su casa, de la mía. Estaban haciendo una fiesta en mi casa. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Mariana Fuentes y tengo 36 años. Soy ingeniera civil. Trabajo en una consultora en la Ciudad de México. Y desde hace 10 años mantengo a la familia de la que vengo con el sueldo que construí yo sola, hora por hora, proyecto por proyecto. Esto no es una exageración. Es una auditoría. Crecí en Puebla, en una casa pequeña cerca de un canal que mi mamá siempre llamaba El Arroyito, como si el diminutivo volviera todo más poético. Mi papá, Héctor, fue electricista independiente por años hasta que la espalda ya no le dio para más. Y mi mamá, Sonia, administraba la casa con esa competencia silenciosa que nunca fue reconocida como trabajo porque no generaba ingresos. Mi hermana mayor, Renata, 5 años más grande que yo, siempre fue el centro gravitacional de la familia. Más alta, más ruidosa, la más querida en las reuniones. Cuando Renata entraba a una habitación, la gente se reorganizaba a su alrededor. Yo era la otra, la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que no daba problemas, la que iba a llegar lejos de una manera que sonaba más a predicción que a halago. Llegué lejos, de hecho. Y la familia entera aprendió a cobrarme intereses por eso. En los últimos 10 años, transferí más de 900,000 pesos a parientes de primer grado. 320,000 para cubrir el tratamiento de mi papá cuando el seguro de gastos médicos mayores no quiso renovarse. 180,000 para el techo de la casa de mi mamá después de una granizada, que ella bien podría haber cubierto con el seguro de la casa, pero no quería dar molestias. 200,000 para Renata cuando ella y su esposo, Alejandro, abrieron un bistró en Puebla que prometía ser el lugar más encantador de la ciudad. Nunca firmaron nada. Nunca devolvieron nada. Cada vez que yo mencionaba las cantidades, mi mamá se apretaba las manos y decía que entre familia no nos cobramos. Mi papá desviaba la mirada. Renata ponía los ojos en blanco y me llamaba calculadora. No como profesión, sino como defecto de carácter. Tengo 2 propiedades. La primera, un departamento en la Ciudad de México. La compré a los 29 años después de años de ahorrar con una disciplina que mi familia nunca entendió y nunca aprobó. La segunda, una casa en Puebla. La compré hace 3 años. La misma casa donde mis papás y Renata viven desde hace 2 años, sin pagar renta, sin contrato, sin ningún acuerdo que no fuera mi propia ingenuidad. Yo nunca pedí gratitud. Solo esperaba que no me robaran. El descubrimiento ocurrió un sábado de agosto, cuando recibí la llamada de un número desconocido. Era un empleado de una notaría en Puebla, llamando para confirmar una cita que yo nunca había agendado. Cuando le pedí detalles, se quedó en silencio por un segundo y me dijo que había un poder notarial a mi nombre autorizando la venta de la propiedad en la calle de las Jacarandas, número 14. Mi casa. La casa donde mi familia vivía gratis. Me senté en la orilla de la cama con el teléfono caliente en la mano. Afuera, el sol de agosto calentaba las ventanas del departamento. Adentro de mí, el piso desapareció. El poder tenía mi firma. Yo nunca lo había firmado. Llamé a mi abogado ese mismo sábado. Arturo Navarro trabaja con derecho inmobiliario desde hace 15 años. Tiene el tipo de voz que no sube de tono y el tipo de razonamiento que no pierde el tiempo. Le pagué el anticipo por transferencia durante la misma llamada. Me hizo 3 preguntas. ¿Había autorizado a alguien a actuar en mi nombre? No. ¿Le había otorgado un poder a algún familiar? No. ¿Conocía al notario cuyo nombre aparecía en el documento? Miré el nombre que me había dado el empleado. Osvaldo Mesa. Lo pensé por 3 segundos. Es el cuñado de mi papá, le dije. Juegan dominó todos los viernes. Arturo no hizo comentarios, pero escuché lo que su silencio me dijo. En los días siguientes,
Mientras mi familia seguía viviendo en mi casa y subiendo fotos del bistró de Renata a Instagram, Arturo rastreaba el camino de los documentos. El poder había sido registrado 40 días antes. La propiedad estaba listada en una transacción inmobiliaria con un valor por debajo del mercado, y el comprador estaba identificado como una empresa fachada con dirección en un coworking en Cholula. La empresa había sido abierta 6 meses antes. Mi papá figuraba como uno de los consultores informales de la transacción, según mensajes que Arturo obtuvo legalmente. Renata había contactado al comprador, y Osvaldo Mesa, el cuñado de mi papá que jugaba dominó todos los viernes, había certificado que me vio firmar el documento en persona en una fecha en la que yo estaba en Cancún en un congreso de ingeniería, con vuelo, hotel y lista de asistencia confirmados. No era una oportunidad que estuvieran aprovechando, era un plan. Me quedé mirando los documentos que Arturo me envió por correo electrónico una tarde de agosto, mientras la ciudad zumbaba allá abajo, tratando de procesar que las personas que me enseñaron a caminar, a las que alimenté con mi dinero durante una década, se habían sentado en una mesa, habían armado un esquema y firmado papeles para quitarme el único bien concreto que tenía en Puebla. No lloré. Hice una lista. Arturo trabajó con la precisión de quien ya ha visto este tipo de cosas antes y sabe que la emoción no es una herramienta útil en un juzgado. En una semana teníamos el siguiente panorama. El poder notarial era fraudulento, confirmado grafológicamente por un perito que Arturo contrató en 48 horas. Mi firma tiene una característica específica en la M inicial, una curvatura que va de abajo hacia arriba antes de bajar. El documento falso hacía lo opuesto. Quien firmó presionó el papel de una manera distinta a la mía. No estaba ni remotamente cerca de engañar a un especialista. Yo estaba en Cancún el día del supuesto reconocimiento de firma en la notaría. Tengo la factura del hotel, la constancia del congreso, el recibo del estacionamiento del aeropuerto con hora de entrada y salida. 47 colegas de profesión me vieron ese día. Osvaldo Mesa había certificado una mentira. Arturo me explicó las opciones con la objetividad de quien lee un manual técnico. Levantar una denuncia ante el Ministerio Público por fraude y falsificación de documentos. Interponer una demanda civil para anular el poder y frenar la transacción inmobiliaria, que todavía no se concretaba. Presentar una queja ante el Colegio de Notarios contra Osvaldo. Y, dependiendo de lo que saliera a la luz, canalizar la denuncia a la Fiscalía General. La transacción estaba en pausa porque el comprador aún no había liquidado el pago total. Estábamos en una ventana de tiempo. Estrecha, pero existía. Lo autoricé todo. Cada demanda, cada oficio, cada solicitud de medida cautelar para asegurar la propiedad mientras corría la investigación. Pero le dije una cosa a Arturo antes de que empezara. No quiero que nadie de la familia sepa que lo sé. Todavía no. Quiero todo firmado, ingresado y con fuerza legal antes de que cualquiera de ellos reciba una sola palabra mía. Él lo entendió. La preparación no es venganza, dijo. Es precaución técnica. Mientras yo firmaba documentos en su despacho, la vida continuaba en Puebla como si nada hubiera pasado. Renata publicó una foto en el Instagram del bistró con la barra nueva, madera reciclada, iluminación colgante, toda esa estética que mi dinero prestado había ayudado a montar. La descripción decía, creciendo con gratitud, 200,000 pesos míos, 0 de gratitud real. Mi mamá me mandó un mensaje un domingo por la tarde con una receta de ponche y buñuelos. Los preparé aquí en la casa, quedaron riquísimos. ¿Vienes en Navidad? La casa era mía. El mensaje llegó a mi celular como si fuera una amable invitación de alguien que me estuviera haciendo un favor. Mi papá me mandó un audio de WhatsApp. Su voz sonaba bien, animada, contándome que Alejandro había conseguido un proveedor nuevo para el bistró y que las cosas estaban mejorando. Tu hermana se está abriendo paso, Mariana. Estamos bien. Guardé el audio con fecha y hora. No respondí. Aprendí a separar el afecto que sentía de las evidencias que tenía enfrente. En la tercera semana de septiembre, Arturo me llamó con una actualización que paralizó mi razonamiento por unos segundos. Al investigar los documentos de la transacción inmobiliaria, el perito había encontrado una segunda anomalía. Había un contrato de comodato retroactivo, fechado 2 años antes, que supuestamente me comprometía a ceder el uso gratuito del inmueble por tiempo indefinido a mis papás. El documento estaba registrado en una notaría diferente. La firma era mía, o eso intentaban hacer parecer. No solo estaban intentando vender la casa,
Estaban construyendo una narrativa jurídica para garantizar que, incluso si la venta se bloqueaba, yo no pudiera pedir que me devolvieran la propiedad. Era un esquema en capas. No era desesperación, era arquitectura. Me quedé sentada en mi oficina en la Ciudad de México por 20 minutos después de esa llamada. La ventana daba a un pasillo de edificios que reflejaban el cielo anaranjado del atardecer. Pensé en mi papá enseñándome a andar en bicicleta en un patio de tierra cuando tenía 6 años. Pensé en mi mamá cosiendo la bastilla de mi uniforme de graduación a las 11 de la noche. Pensé en Renata llamándome calculadora con una sonrisa torcida mientras yo le daba otro cheque. Y luego dejé de pensar en esas cosas y volví a los documentos. Arturo consiguió una medida cautelar bloqueando cualquier movimiento de la propiedad en 48 horas. El comprador fue notificado. La transacción fue suspendida. La notaría donde Osvaldo trabajaba recibió una notificación formal del colegio. Y yo fui a la fiscalía en persona a ratificar la denuncia penal. La fiscal que recibió el caso era una mujer de unos 40 y tantos años con lentes redondos y una expresión que no mostraba ninguna sorpresa ante lo que estaba escuchando. Leyó los documentos en silencio. Me hizo 3 preguntas técnicas y dijo que el caso sería turnado para investigación en un plazo de 10 días hábiles. Salí de la fiscalía cuando ya estaba oscureciendo. Encendí el coche, me puse el cinturón y me quedé mirando el parabrisas por un momento. Entonces llamé a mi mamá y le dije que intentaría ir en Navidad. Octubre pasó en silencio. Desde su punto de vista, todo estaba normal. Desde el mío, cada semana era un trámite más, una prueba más, una capa más de documentación construida con cuidado quirúrgico. La investigación penal avanzó más rápido de lo que Arturo había previsto. La fiscal, la doctora Patricia Salazar, tenía experiencia con casos de fraude documental y reconoció los patrones. El comprador de la propiedad, al ser citado a declarar, colaboró casi de inmediato. Había sido contactado por Alejandro, el esposo de Renata, quien se presentó como el encargado del negocio. Alejandro le había dicho que la propiedad estaba intestada y que la venta tenía que ser rápida y discreta. El comprador había pagado por adelantado, en efectivo, parte de la cantidad acordada. Alejandro lo sabía todo. Alejandro probablemente había estructurado la parte financiera. Renata había organizado los documentos falsos. Mi papá había conseguido el contacto de Osvaldo. Mi mamá, según el análisis que Arturo fue armando, sabía lo suficiente como para haber tomado decisiones diferentes, y no lo hizo. En noviembre, Arturo me presentó el panorama consolidado en una reunión de 2 horas. Nos sentamos en una mesa pequeña con café frío y una pila de papeles que contaba la historia de los últimos 10 años, con una precisión que ninguna plática familiar jamás había tenido. Cada transferencia que yo había hecho estaba ahí. Cada documento fraudulento estaba ahí. Cada nombre estaba ahí. Mi hermana había armado el fraude. Mi cuñado había encontrado al comprador. Mi papá había movido al notario. Y alguien había registrado ese contrato de comodato retroactivo para garantizar que, si el plan fallaba parcialmente, yo al menos no recuperara la casa con facilidad. ¿A cuánto asciende el daño total?, le pregunté. Arturo hizo las cuentas en voz alta. La casa estaba valuada en 3.400.000 pesos. El comprador había pagado 2.700.000, acordados en exhibiciones. La parte ya transferida era de 1.800.000. Eso, sumado a los 900.000 pesos que yo le había dado a la familia a lo largo de 10 años, sin ningún documento de devolución, colocaba el daño potencial por encima de los 2.700.000. No le conté este número a nadie. Lo guardé en el mismo lugar donde guardo los datos de los proyectos que aún no van en el reporte final. La fiesta de Navidad se confirmó en noviembre. Mi mamá me llamó un miércoles por la noche con esa voz que usa cuando quiere que todo parezca normal. La misma voz de cuando quiere pedir dinero prestado, pero apenas está tocando el tema. Me dijo que iban a hacer una reunión bonita, que mi tía Rosa venía de León, que mi primo Diego iba a llevar a su nueva novia. «Si vienes, ¿verdad, Mari?» Le dije que haría lo posible. Arturo me llamó a la semana siguiente con la noticia que estaba esperando. La medida cautelar inicial se había convertido en definitiva. La propiedad estaba asegurada y no podría ser vendida ni traspasada mientras el proceso penal estuviera activo. Mi propiedad estaba a salvo en el plano legal. Lo que faltaba era el otro plano, el que yo había estado orquestando en silencio desde agosto. Me preguntó si quería notificar a los demandados antes de Navidad. Lo pensé por 2 días. Luego le llamé y le dije,
Quiero que todo pase en la fiesta. No por drama, no por dar un espectáculo, sino porque durante 10 años yo había absorbido cada humillación en privado, cada petición de dinero en silencio, cada "ya lo entenderás cuando tengas una familia de verdad", sin testigos. Yo quería que la verdad tuviera la misma audiencia que siempre tuvieron las mentiras. Arturo fue objetivo, como siempre. La orden de presentación para Osvaldo Mesa había sido liberada para el día 23. Los citatorios para Renata y Alejandro podrían entregarse el día 24 si yo daba la dirección donde estarían. Mi casa era la dirección. Está firmado, me dijo, esperando mi confirmación. Adelante. En la víspera de Navidad, me desperté a las 6 de la mañana. El departamento estaba frío. Ese frío de invierno de la Ciudad de México que no es nieve, pero es lo suficientemente húmedo para calar en los huesos. Tomé café sin prisa, me arreglé. Agarré el sobre que Arturo había preparado con copias de todos los documentos esenciales y lo metí en la bolsa junto con los míos. Agarré carretera hacia Puebla a las 4 de la tarde. El sol estaba bajando y el cielo tenía ese color a coñac que se forma en los atardeceres de diciembre en provincia. Puse una playlist que no tenía nada que ver con la Navidad y manejé con la ventana ligeramente abierta, dejando que el aire frío me golpeara la cara. Llegué a la calle de las Jacarandas a las 6:40. A propósito, quería a todo el mundo sentado, a todo el mundo cómodo, a todo el mundo con una copa en la mano. Había 7 coches en la calle. El coche de mis papás, la SUV de Renata, el de la tía Rosa, el del primo Diego. La casa estaba iluminada desde la banqueta hasta el pórtico. Una corona con luces parpadeantes en el barandal. Velas encendidas visibles por la ventana de la sala. La vajilla buena en la mesa, que reconocí porque era la misma que mi abuela había dejado y que mi mamá había guardado cuando vendimos la casa de la abuela. Me estacioné 3 casas más abajo, apagué el motor y me quedé sentada en silencio por unos minutos. El frío de la noche entró por la rendija de la ventana. Luego me bajé, agarré mi bolsa y caminé por la banqueta. Me detuve en la puerta. Puse la mano en la perilla, no para abrir todavía, sino para escuchar. Mi papá estaba de pie. Reconocí el tono del que tiene una copa en la mano y un público enfrente. Dijo lo que dijo. Gracias a Dios que Mariana no vino. Mi hermana se echó a reír de esa forma que le conozco desde niña, esa risa que hace cuando quiere parecer espontánea pero está actuando para toda la habitación. Y luego vino su voz, nítida, ensayada. De todas formas, nadie la quiere aquí. La sala entera hizo tintinear las copas. Risas. La radio tocaba alguna canción de Navidad de fondo. Me quedé afuera por casi 2 minutos. No de pie en la nieve, como en un cuento, sino en la banqueta seca y helada de Puebla, con un sobre en mi bolsa que valía más que cualquier cosa que hubiera en esa sala. Luego regresé al coche. No porque me hubiera acobardado, porque lo que había planeado no dependía de que yo entrara por esa puerta en ese momento. Llamé a Arturo, contestó al segundo tono. Ya estoy aquí, le dije. Todos están adentro. Me dijo que los actuarios estaban a 12 minutos. 12 minutos, repetí. Me quedé en el coche con las manos en el volante, mirando hacia la ventana iluminada de la sala. Veía sombras moviéndose adentro, alguien sirviéndose algo, alguien gesticulando, la silueta de Renata cruzando el espacio con lo que parecía un plato. 8 minutos. Un coche pasó despacio por la calle, sin detenerse. 10 minutos. El primo Diego salió por la puerta principal para contestar el celular. Se quedó 2 minutos en el pórtico zapateando por el frío y se metió. 11 minutos. Una camioneta oscura dio vuelta en la esquina y se estacionó frente a la casa. Luego un segundo vehículo. El actuario y su asistente se bajaron. Acomodaron sus carpetas y subieron los escalones del pórtico. Yo los observaba desde el coche. 3 golpes firmes en la puerta. El tipo de golpes que ningún vecino confunde con una visita social. Silencio adentro de la casa. Luego la voz de Renata, alta y afilada. ¿Quién es? La puerta se abrió y vi el rectángulo de luz cálida con la silueta de mi hermana llenando el espacio. Escuché, con la ventana ligeramente abierta, la voz del actuario leyendo el citatorio en voz alta, firme, en el tono de quien ya ha hecho esto muchas veces y no tiene interés en suavizar las cosas. Renata Fuentes y Alejandro, notificados para comparecer ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales el día 26 de diciembre, para rendir declaración referente a la carpeta de investigación por fraude,
falsificación de documentos y tentativa de enajenación fraudulenta de bien inmueble ajeno. El silencio que siguió tenía textura. Entonces salí del coche. Mis tacones golpearon la banqueta en un ritmo que yo no había calculado, pero que sonó correcto. Crucé la calle, subí los escalones del pórtico, y cuando Renata me vio, su expresión pasó por 4 estados diferentes en menos de 2 segundos. Sorpresa, enojo, cálculo, y luego esa máscara que siempre usa cuando necesita que el público esté de su lado. Entré por la puerta sin que nadie me invitara. Era mi casa. La sala estaba exactamente como la había imaginado. La tía Rosa paralizada con el tenedor en el aire. El primo Diego al lado de su novia que yo no conocía, los dos con cara de quien acaba de presenciar un accidente de tránsito. Mi mamá sentada en el sillón con las manos entrelazadas en el regazo. Mi papá de pie cerca de la ventana, con la cara roja, los ojos recorriendo el espacio como si buscara una salida. Alejandro estaba en la cocina. Salió a la sala cuando escuchó el silencio y se quedó parado en el marco de la puerta con un trapo de cocina en las manos, mirándome con la cara de quien sabía exactamente lo que estaba pasando y había apostado a que no sucedería tan pronto. Puse la bolsa en el sillón cerca de la entrada. Saqué el sobre. Todavía no lo abrí. Hablé con una voz que había estado ensayando sin darme cuenta durante meses. Ni elevada, ni temblorosa, ni dramática. La voz de quien está presentando un reporte ejecutivo. Les dije que en agosto había descubierto el intento de venta fraudulenta de la propiedad, que tenía la documentación completa del poder falso, del contrato de comodato retroactivo metido a escondidas y de la participación de cada persona involucrada, que la carpeta de investigación se había abierto y que los citatorios que acababan de entregarles eran el primer paso de un proceso que continuaría independientemente de lo que cualquiera en esa sala dijera. Entonces, abrí el sobre y puse los documentos sobre la mesa, entre la pierna al horno y una bandeja de ensalada de manzana. La tía Rosa fue la primera en hablar. Su voz sonaba baja, aturdida. «Héctor, ¿qué es esto?» Mi papá abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Dijo que había sido un malentendido, que nadie había intentado perjudicar a nadie, que las cosas se habían salido de control, que él lo iba a explicar. Las palabras salían desconectadas, sin la estructura de quien ha preparado una respuesta para un momento así. Renata intentó la estrategia que siempre le había funcionado conmigo. Lágrimas en los ojos, la voz quebrándose en el momento exacto, la narrativa de la desesperación. Dijo que el bistró se estaba hundiendo, que tenía hijos que mantener, que había hecho algo malo en un momento de desesperación, que yo era la hermana exitosa de la familia, y que necesitaba entender lo que era necesitar ayuda de verdad. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó, señalé la línea del documento que mostraba el contrato de comodato retroactivo con fecha de 2 años atrás. Le pregunté en qué momento exacto de su desesperación habían tomado la decisión de falsificar un contrato que me impediría recuperar mi propia propiedad. No respondió. Alejandro seguía parado en el marco de la cocina. No dijo nada en toda la escena. Había un punto fijo en el piso que le parecía muy interesante. Mi mamá lloró. Ese llanto yo lo conocía. Era el llanto real, no el actuado. Era el llanto de quien ve cómo la historia que se había contado a sí misma durante años se derrumba en público en plena Nochebuena. Dijo que no sabía todo, que sabía que había algún problema de dinero, que Renata le había pedido ayuda, que no había preguntado más porque no quería saber más. ¿No sabías o no querías saber?, le pregunté. No contestó, pero la respuesta estaba en su silencio. La tía Rosa agarró su bolsa y llamó a Diego con un gesto. Se despidieron sin formalidades, los dos en silencio. La novia de él con una mirada de quien estaba viviendo una escena que no venía incluida en la invitación de Navidad. Al salir, la tía Rosa se detuvo a mi lado un segundo. No dijo nada. Solo me puso la mano en el brazo un momento y se fue. La sala se fue haciendo más pequeña a medida que la gente se iba. Quedaron mis papás, Renata y Alejandro, los 4 que yo había nombrado en los documentos. El silencio que quedó después de que se cerró la puerta tenía un peso distinto al de antes. Mi papá se sentó en la mesa. Por primera vez esa noche, se vio viejo. No en el sentido cronológico, porque siempre supe que tenía 64 años, sino en ese sentido de cuando la postura de una persona cambia, porque el esfuerzo de fingir se vuelve demasiado pesado para sostenerlo. Se quedó mirando los documentos en la mesa sin tocarlos.
Dijo que había creído que lograrían resolverlo antes de que yo me diera cuenta. Que eran mis papás, que algún día yo lo entendería. ¿Entender qué? Pregunté. ¿Que falsificaron mi firma? Que estábamos desesperados, dijo. Su voz era diferente, sin el volumen de antes. Les expliqué, con la misma calma, lo que pasaría después. El proceso penal estaba en marcha y ya no dependía de ninguna decisión mía para continuar. La investigación era de la Fiscalía. Los delitos se persiguen de oficio, no solo contra mí. Yo ya había hecho mi parte, a los testigos ya los habían interrogado, los papeles estaban en manos de quien tenía la autoridad para actuar. Lo que yo podía controlar era el proceso civil, la demanda por reparación de daños y el tema de la casa. Les dije que les daba 30 días para desalojar la casa voluntariamente, con un plazo, con dignidad, sin necesidad de mandarles a la fuerza pública. Renata lo intentó una vez más. Me dijo que yo estaba destruyendo a la familia por dinero, que mi papá podría acabar en la cárcel por mi culpa, que mi mamá se había pasado la vida criándome y que eso al parecer no significaba nada. Me volteé hacia ella y le dije algo que había pensado muchas veces pero que nunca había dicho en voz alta, que me había pasado 10 años siendo la solución financiera de todas las crisis de la familia, sin recibir una onza de reconocimiento, y que el agradecimiento que había recibido a cambio había sido un intento de robarme el único patrimonio que había construido fuera de la Ciudad de México, y que llamar a eso destruir a la familia era invertir los papeles de quién había destruido qué. Alejandro salió sin decir palabra. Escuché su coche arrancar allá afuera y alejarse. Renata se quedó parada en medio de la sala por un momento, mirándome con una expresión que ya no era de lágrimas ni de cálculo. Era algo más parecido a una incomprensión genuina, como si de verdad no lograra procesar cómo yo había llegado a este límite. Tal vez ella nunca pensó que yo llegaría tan lejos. Agarré mi bolsa, recogí los documentos de la mesa y dejé solo una copia, la que estaba dirigida a los ocupantes del inmueble con el plazo de desalojo. Guardé todo en el sobre. Antes de salir, me detuve en la entrada. Miré la sala de mi casa, la vajilla de mi abuela sobre la mesa, las velas que todavía estaban prendidas, a mi papá sentado de espaldas mirado un punto fijo en la pared. No dije nada más. Salí, cerré la puerta, bajé los escalones y me subí al coche. La noche estaba fría y silenciosa. Di vuelta en la esquina, tomé la carretera, y a la mitad del camino de regreso a la Ciudad de México, me paré en una gasolinera a tomar un café. Me quedé 10 minutos sentada en una mesa de plástico con un vaso de unicel en las manos, mirando por la ventana a los coches pasar por la autopista. No me sentí bien, no me sentí mal. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, exactamente del tamaño que ocupo. En febrero, la Fiscalía vinculó a proceso a Renata y Alejandro por fraude y falsificación de documentos. Mi papá fue procesado por encubrimiento y participación en el fraude. Mi mamá recibió una advertencia formal y fue catalogada como beneficiaria del esquema, lo que en la práctica significaba que no enfrentaría cargos penales, pero figuraría en el expediente del juicio civil. A Osvaldo Mesa, el notario que había certificado una firma que nunca se hizo, el Colegio de Notarios le revocó la patente y enfrenta un proceso penal por separado, por uso de documento falso y falsificación. Arturo me llamaba con cada una de estas actualizaciones, con el mismo tono neutral de siempre. Yo escuchaba, tomaba nota y volvía a lo que estaba haciendo. En marzo, me devolvieron la casa. Se salieron dentro del plazo acordado, no porque quisieran, sino porque el juicio de desalojo ya estaba ingresado y ninguno quería sumar el delito de resistencia a un mandato judicial a todo lo que ya tenían encima. Fui a hacer una inspección yo sola un sábado por la tarde. La casa estaba en condiciones razonables. Se habían llevado algunas cosas que no eran suyas, incluyendo 2 sillas de la sala que yo había comprado, pero no era el momento de pelear por unas sillas. Tomé fotos, se las mandé a Arturo, y las incluimos en la demanda civil como parte de los daños materiales. Le renté la casa a una pareja de maestros en abril, firmaron contrato, pagaron su depósito, y el primer día que fueron a ver la casa me llevaron una planta de regalo porque habían leído que yo era ingeniera y pensaron que me debían gustar los proyectos. Puse la planta en la ventana del balcón. Todavía sigue ahí. En junio me dieron un ascenso en el trabajo. Coordinadora senior, acceso a la cartera de proyectos de mayor impacto, bonos por resultados.
Mi jefa me dijo que mi trabajo había sido muy consistente todo el año, a pesar de lo que fuera que estuviera pasando en mi vida personal. No le di detalles. Le di las gracias y regresé a mi escritorio. Ese mismo mes, empezaron a negociarse los acuerdos legales. Renata y Alejandro llegaron a un acuerdo reparatorio con la fiscalía. A ella le redujeron la pena a cambio de trabajo comunitario y la restitución de parte de los daños. A él le dictaron libertad condicional con medidas cautelares. El bistró cerró en mayo. Quitaron el letrero de la puerta un martes por la tarde y mi tía Rosa me mandó una foto sin ningún comentario, solo la imagen. Mi papá llegó a un acuerdo con una pena de trabajo a favor de la comunidad. Tiene 64 años, así que su historial sirvió para atenuar la sentencia, pero los antecedentes penales se quedarán en su registro. Para un hombre que construyó su vida a base de contratos de apretón de manos, eso tiene un peso que no necesité calcular en voz alta. A mi mamá la dejaron fuera de la demanda penal. En el juicio civil, quedó como beneficiaria y habrá una reparación del daño proporcional. Está viviendo con la tía Rosa. No sé de qué platican. No he preguntado. Todavía recibo mensajes esporádicos. Mi mamá intenta contactarme cada ciertas semanas desde números diferentes. Leí los primeros. Después de cierto punto, dejé de leerlos. No por frialdad, sino porque aprendí que hay ciertos ciclos que no tienen solución desde adentro. Solo se acaban cuando dejas de entrar en ellos. Bloqueé los números el 1 de enero. Lo hice con calma, sin hacer drama, sentada en el sillón de mi departamento en la Ciudad de México, con el celular en las piernas y la ventana abierta al calor del verano. Mi primo Diego me mandó un mensaje en marzo. Me dijo que le daba mucha vergüenza haber estado ahí esa noche sin haberse dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Dijo que si alguna vez necesitaba un testigo de carácter o alguien que confirmara el ambiente de esa fiesta, él estaba a mi disposición. Le doy las gracias una vez por semana cuando recuerdo que la familia es lo que queda después de que las mentiras se van. Empecé a ir a terapia en febrero. No porque estuviera destruida, sino porque quería entender cómo me había convertido en el fondo de emergencias emocional de una familia entera durante 10 años sin darme cuenta de que me estaban consumiendo. La respuesta no llegó de golpe, pero ahí va saliendo. Tengo una lista en un pedazo de papel pegado en el espejo del baño. La escribí con una pluma azul una noche de enero. Dice, no le presto dinero a la familia. Si quiero dar algo, lo doy como regalo, sin esperar nada a cambio. No ofrezco mi casa sin un contrato. No respondo a la culpa como si fuera un argumento válido. No cargo con las emergencias financieras de otros adultos. No son castigos. Son las reglas que debí haber tenido a los 20 años y que tuve que enseñarme a mí misma a los 36. Pasé por la calle de las Jacarandas el mes pasado. La casa se ve diferente. Los maestros pintaron la fachada de blanco con detalles verdes en los marcos de las ventanas. Había un desorden organizado de juguetes en el pórtico. Un perro durmiendo en el tapete de la entrada. Bajé la velocidad, pero no me detuve. La casa se veía cálida, habitada, cuidada. Era suficiente. Manejé hasta mi departamento, me estacioné y subí las escaleras con las llaves en la mano. Abrí la puerta, colgué mi bolsa en el gancho y me fui a la cocina a hacerme un café. La planta que me regalaron los maestros y que me había traído a la ciudad por alguna razón, tenía una flor nueva, pequeñita, amarilla, apuntando hacia la ventana. Me quedé mirándola por un segundo. Mi nombre es Mariana Fuentes. Esta es la historia de cómo aprendí que la generosidad no es lo mismo que la sumisión, que el amor no es sinónimo de una deuda impuesta, y que a veces la única forma de salvar lo que has construido es tener el valor de dejar de cargar aquello que alguien más intentó construir sobre ti. Todo lo que se llevaron fue devuelto. Todo lo que falsificaron fue deshecho. Todo lo que intentaron quitarme se quedó conmigo. La firma que importaba siempre fue la mía, y yo nunca se las di. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides unirte como miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.